Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar información sobre plazos fijos en pesos. Cuáles son las entidades con las tasas más atractivas en este tipo de colocaciones. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con la presencia de Jorge en todos estos temas, y vamos a responder a todas sus consultas. Ya estamos aquí con todo el equipo, está Juan Cerruti a mi lado, también está Yamila Escala, y hoy está con nosotros Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar aquí nuevamente y vamos rápidamente, como siempre decimos, a la información que tenemos para hoy. Y justamente, de acuerdo a información que circuló en los últimos días, en la ciudad de Córdoba se secuestran 100 licencias de conducir falsas por mes. Yamila nos cuenta de qué se trata esta información. Más de 3 conductores en promedio demorados por día en la provincia de Córdoba, un número que hace llegar a las 100 licencias retenidas por mes, producto de la falsificación de estos registros. Estamos hablando de un delito, ¿sí?, previsto en el Código Penal con penas de 1 a 6 años, y lo que nos hace llevar directamente a la pregunta de cómo es que se obtienen y cómo es que se fabrican este tipo de documentos falsos. Desde la Dirección de Tránsito dicen que en los últimos años no se han registrado bandas que se dediquen a esto, la última en 2010, y que en lo que es la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba no hay sumarios internos elaborados en cuanto a lo que tiene que ver con la tramitación de licencias falsas, sí, que estarían distribuyendo algunos empleados. Bueno, el tema es que las licencias existen, sí, estamos hablando de un número abultado que ha crecido con respecto al año anterior y que es elevado en comparación con otros municipios. Y bueno, esto también nos hace pensar en qué pasó con el tema de la licencia única. Y bueno, la realidad es que eso fue algo que propuso Nación, que algunas provincias acataron, la mayoría, no todos los municipios, y que en realidad tiene que ver con la base de datos a la cual accede la persona que otorga el registro, en cuanto a si la persona tiene o no antecedentes penales vinculados, que lo inhabilitarían para manejar, por ejemplo, y por ende no se puede extender. Cuando todos sabemos que por ahí si en ciudad estaba inhabilitado, iba a provincia y lo sacaba. Bueno, esto no se puede hacer más, pero tiene que ver exactamente con esa base de datos, no con cómo se obtiene la licencia, qué exámenes psicofísicos se pasan para obtenerla, y en realidad si es que existen mecanismos o no de obtención ilegales. Bueno, veremos, hay promesas en Córdoba respecto de 2013 para hacer un nuevo sistema basado en lectura de códigos, todo digitalizados. Esperemos a ver, qué novedades tenemos, ¿no?, al respecto. Muy bien, un tema delicado teniendo en cuenta, ¿no?, el grave problema de inseguridad vial que hay en nuestro país. Seguimos con información ahora para los ahorristas. ¿Qué viene sucediendo con las tasas de interés que ofrecen los bancos por los plazos fijos en pesos y cuáles son las entidades con las propuestas más atractivas? Así es, Alejandro. Como veníamos observando en los últimos meses, la mayoría de los bancos del sistema financiero continuaron elevando en noviembre la tasa de interés por los depósitos a plazos fijos que ofrecen a los ahorristas. De todas formas, vale aclarar que esta tasa está lejos del índice de inflación que se registra anualmente, lo cual genera que el depositante, pese a tener invertido en plazos fijos sus ahorros, sufre una pérdida en lo que se refiere al poder adquisitivo de ese dinero. Si te parece, vamos a ver en una placa cuáles son los niveles de las tasas de depósitos a plazos fijos, en este caso para los depósitos que son a 30 días y tomando en cuenta un monto entre 45 y 65 mil pesos. Uno de los bancos que ofrece la tasa más atractiva es el BST. Solamente en el caso de la promoción que realiza para nuevos clientes está ofreciendo en estos momentos una tasa del 18% anual, realmente una tasa a tener en cuenta.
Luego el mismo banco, pero en plazo fijo tradicional, ofrece 16,5%. Más atrás se ubica el Columbia con el 16%, Capital del Plata con 15,75%. Luego tenemos Multifinanzas con 15%, el Banco Nación también ofreciendo 15%, pero acá tenemos que hacer la salvedad que es en el caso de aquellos que realizan el plazo fijo a través de medios electrónicos, es decir, a través de la página web del banco. Y luego tenemos Montemar, Meridian, Santander, Río y Galicia en valores que están entre el 15 y el 14%. Más atrás se ubica el Patagonia, también con la misma modalidad, es decir, en el caso de cuando se realiza el depósito por medios electrónicos, que ofrece 14%, y luego se ubican Más Ventas, Standard Bank, Francés, Patagonia y finalmente Nación, con valores que van entre el 14 y el 8,5%, siendo el Banco Nación en este caso el que ofrece la menor tasa por los depósitos a plazo fijo. Otra placa que tenemos para mostrarle también tiene que ver con los depósitos que son un poquitito a más largo plazo, es decir, 60 días. Ya no hablamos de 30 días, sino que hay que inmovilizar el dinero 60 días. Y en este caso vemos que nuevamente el BST ofrece la tasa más atractiva para los ahorristas, 18%, con la salvedad, como decíamos antes, que se trata de un interés que ofrece para captar nuevos clientes. El mismo banco ofrece 17% en el plazo fijo tradicional, siempre a 60 días. Luego se ubican Columbia, Capital del Plata, Macro, Montemar, con valores entre 16,5% y 15,5% anual la tasa de interés. Aparece el Banco Nación un poquito más abajo por los depósitos que realizan a través de la página web, es decir, es solamente para medios electrónicos, que ofrece 15,5%. Luego tenemos Multifinanzas, Galicia, Meridian, Más Ventas, con valores entre 15,5% y 14,5%. Aparece más tarde el Banco Patagonia, también acá hacemos la salvedad, solamente en el caso de que se haga por internet, ofrece 14,5% a 60 días, siempre hablando. Y luego se ubican Santander, Río, Standard Bank, Francés, Patagonia y Nación, con tasas para depósitos a plazo fijo entre 14,5% y 9%. Así que, como decíamos, las tasas de los depósitos a plazo fijo continuaron en alza en noviembre, aunque claro, hay que recordarle a los ahorristas que esta rentabilidad que se obtiene por año no permite compensar lo que se pierde por inflación, ¿no? En términos de poder adquisitivo, el resultado sigue siendo negativo. Muy bien, y podemos agregar también, ¿no?, que en el mes de noviembre los plazos fijos volvieron a perder la pulseada contra el dólar paralelo, el dólar blue, que a lo largo del mes creció a una tasa anualizada del 19%. Bueno, cambiamos de tema, ahora vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales que cambiaron la tónica esta semana tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de suspender el fallo de la semana anterior del juez Griesa. Alejandro nos cuenta qué sucedió en los mercados con este tema. Bueno, fueron semanas muy turbulentas. A partir de la decisión del juez Tomás Griesa, un día antes del Día de Acción de Gracia, el 21 de noviembre, de decirle a la Argentina que tenía aproximadamente 20 días para pagarle a los holdouts este 8% que no entró al canje. Los bonos comenzaron un desplome que llegó a su punto cúlmine el miércoles de esta semana, cuando la agencia de calificación Fitch le bajó la calificación a la Argentina a probable default, y en la tarde del miércoles, después de cerrado el mercado, apareció lo que era una probabilidad remota en un principio, que era que haya un fallo extraordinario, mucho más rápido de lo normal, de la Corte de Apelaciones, que suspendiera lo que había una semana antes dicho el juez Griesa. Esto generó un rebote automático en el mercado, y es importante quizá repasar un poco este fallo en vistas de lo que puede llegar a pasar con los bonos. Los bonos cayeron entre un 5 y un 15% con la medida de Griesa. Estamos hablando específicamente de los bonos en dólares. Los bonos en pesos casi no se vieron alterados, porque si uno mira la voluntad de pago, Argentina ha mostrado voluntad de pago, no así con este 8% de holdouts
que se encuentran reclamando el 100% de la deuda en el exterior del país. Con lo cual los bonos en pesos tuvieron una leve corrección, pero no fue tan importante como si se dio en los bonos en dólares, donde se dieron grandes correcciones. Es importante ver en esta medida que habrá un plazo hasta el 27 de febrero en el cual se suspenden todas estas posibles sentencias intermedias que pueda llegar a ser el juez Griesa, con lo cual Argentina tiene un respiro, un aire hasta el 27 de febrero y específicamente el mercado de bonos en dólares hasta el 27 de febrero, cuando se den las apelaciones en forma oral. Tiene por lo menos un respiro, ¿no? Muy bien, perfecto. Con esta información entonces nos vamos a un corte. En instantes estamos de regreso. Y aquí estamos, ya es momento de comenzar a responder a todas las consultas que nos han enviado y vamos a comenzar con las consultas sobre la situación de las entidades bancarias. Es el caso de Marcelo, que quiere saber sobre el estado del Banco Nación. Bueno, le contamos a Marcelo que el Banco Nación registra un patrimonio de 17.761 millones de pesos, tiene depósitos por 161.566 millones de pesos y ha reportado un resultado acumulado de 2.863 millones de pesos desde diciembre del año pasado a la fecha. Los indicadores están en línea con el promedio del sistema financiero, así que le asignamos una cara sonriente. Muy bien, también tenemos el llamado de Jimena para conocer el estado del Banco Meridian. En el caso del Banco Meridian tiene un patrimonio de 39 millones de pesos, registra depósitos por 216 millones de pesos y ha acumulado un resultado desde diciembre a la fecha negativo en 2 millones de pesos. De todas formas, los indicadores se condicen con el promedio del sistema, así que le asignamos otra cara sonriente. Bueno, cambiamos de tema y justamente hace algunos días la justicia estableció que la empresa Autopistas del Oeste debe hacerse cargo de los daños que sufrió un automovilista que se accidentó al atropellar a un perro que cruzaba por la vía por la que él circulaba. Yami amplía este tema. El juez José Luis Gallo consideró que el vínculo entre el usuario y el concesionario es una típica relación de consumo. ¿Qué significa esto? Que los daños están enmarcados en el contrato que se establece entre la persona que paga un precio por acceder a ese espacio que ofrece la empresa concesionaria. Lo que dijo el camarista habló de una obligación tácita de seguridad. No solo tienen que asegurar el buen estado de las vías, sino también la no existencia de animales sueltos que pueden provocar daños como el ocurrido. Atención, dato a tener en cuenta, más allá de cómo está, si hay o no baches en el camino. Muy bien, cambiamos también de tema nuevamente y la situación económica de algunos de los países de Europa es cada vez más alarmante, con tasas de desempleo que en algunos casos superan el 25%. Sin embargo, se siguen aplicando las mismas políticas económicas que no están dando resultados. A partir de esto, Ana Saco le preguntó a la gente en la calle qué opina sobre la situación económica de Europa y si cree que debe continuar por el rumbo económico por el que está marchando. La situación en algunos países de la eurozona está cada vez más comprometida. Mientras las economías se hunden, con tasas de desocupación que alcanzan el 25% en algunos casos, la situación política va en franco deterioro. Sin embargo, se siguen aplicando las mismas medidas que parecen haber fracasado. Café Financiero le preguntó al público cuál es su opinión sobre Europa y si cree que debe modificar el rumbo de su economía. Quizá tenga que hacer un poco más de ajuste en la administración pública y en los gastos superfluos, eso sí. El rumbo económico evidentemente que lo tienen que cambiar, si hasta ahora no les ha ido bien, tendrán que cambiar. Creo que la situación financiera de Europa, que está en crisis claramente, va a meritar que por lo menos se replanteen muy seriamente algunos fundamentos de sus políticas, que son, bueno, el capitalismo
que sigue las mismas fórmulas que décadas anteriores y que ya sabemos que no dio resultado. Hay que ver si la política conservadora, bueno, de Alemania y Francia van a poder resolver esto. En Europa, esta señora Angela Merkel cree que haciendo achique del gasto público va a lograr algo. No va a lograr nunca nada, porque cuando se achica el gasto público la gente gasta menos. Si gasta menos, los que venden menos, por lo tanto pagan menos impuestos. Y el círculo se empieza a cerrar, a cerrar. Nos pasó a nosotros en el 2001. Bueno, claramente si no se modifican las políticas económicas que se vienen aplicando, es altamente probable que el euro tal cual lo conocemos deje de existir, ¿no? La situación política en los países más comprometidos, ¿no? En España, en Portugal, en Grecia, es muy comprometida, y si no vuelven a crecer rápidamente se va a volver insostenible, y en ese contexto es muy factible que estos países se vean obligados a abandonar el euro. Bueno, vamos a responder a una última consulta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Y para Ana, que nos consultó sobre la situación de la Meridional, esta empresa presenta un activo de 1.205 millones de pesos, 1.090 millones de pesos como pasivo, patrimonio 114 millones de pesos, presenta un resultado negativo de 6 millones de pesos, primas 459 millones e informa 6.675 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, vamos rápidamente a un corte instante, vamos a estar hablando con Jorge Todesca. Y aquí estamos, ya con la presencia del economista Jorge Todesca para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir una vez más. No, por favor, un gusto. Una semana en la que el gobierno obtuvo un respiro ante la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de suspender el fallo del juez Tomás Griesa la semana pasada, que obligaba a la Argentina a pagarle más de 3.300 millones de dólares a los bonistas que no habían ingresado a los canjes a mediados de diciembre. ¿Cómo ves, Jorge, la situación ahora? ¿Crees que la Argentina tiene una oportunidad de buscar una solución definitiva a este tema? Bueno, aquí hay varios aspectos de este fallo. El último fallo del juez ponía una condición muy dura, a mi juicio exagerada, que es que no se podía pagar a los bonistas que estaban en condición regular, hay un pago importante ahora a mediados de diciembre, si previamente o simultáneamente no se le pagaba el 100% a los que habían quedado afuera. Lo que la Cámara suspendió es esta condición, que era una condición que en realidad el que acordó con el gobierno argentino no tenía por qué padecer por ningún otro conflicto. En todo caso, ya había aceptado un recorte de sus acreencias, estaba cobrando y demás. También parecía excesivo, ¿no?, que se la obligara a pagar el 100%. Bueno, ¿no? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos cómo va a terminar. Eso la Cámara no lo modificó. La Cámara no se expidió sobre eso. Solo suspendió la entrada en vigencia de ese fallo. Suspendió la entrada en vigencia y suspendió la condición de que una y otra cosa estaban vinculadas. Eso yo creo que la Cámara lo va a ratificar y va a seguir siendo así, porque es de plena lógica. Ahora, ¿cuánto la Argentina, en definitiva, se va a ver obligada a pagarle a los bonistas que no entraron al canje? Bueno, el juez fijó un monto. La Cámara de Apelaciones sobre esto no dijo nada, extendió hasta el 27 de febrero los plazos para argumentar y después tomará una decisión. ¿Cuál será esa decisión? Es algo que al menos a mí me parece muy difícil de prever, ¿verdad? Pero, ¿qué política recomendás que siga, ¿no?, ahora la Argentina, para ver si puede, ¿no?, lograr escapar, ¿no?, a ese fallo tan fuerte que se le había impuesto? Bueno, la Argentina ha hecho algunas cosas mal. Entre otras hay una muy estructural, que es un poco entusiasmarse con que el 93% había entrado al canje. Claro, 7% de algo parece poco, pero si ese algo es mucho, el 7% es en este caso 6.000 millones de dólares, divididos, y no son todos fondos buitre. Hay divididos en euros, bonistas en Italia, Alemania, en fin, toda esta cosa. Y hay intereses atrasados por 5.000
millones de dólares que están en las cuentas del Ministerio de Economía, no es un cálculo mío. Entonces, ahí hay un paquete de acreencias de 11.000 millones de dólares. Cualquiera que tenga un paquete de acreencias de ese tipo va a ir muy a fondo para obtener un fallo razonable. Porque, bueno. Ahora, Jorge, ¿ves efectivamente un cambio de estrategia en el hecho de que el gobierno finalmente haya hecho una oferta o haya deslizado que a partir del fallo de la Corte de Apelaciones podría reabrir el canje? ¿Ves un cambio de estrategia relevante? Bueno, ahí? sí, hay un cambio de actitud. El tema es que esto es lo que debió haber hecho antes del fallo. Desde un principio, claro. Desde un principio. Ahora el juez ya dio un fallo y lo justificó en varias páginas y demás. ¿Qué es lo que va a pasar después de eso? Y bueno, habrá que ver qué argumentos nuevos pone la Argentina y bueno, y cómo la Cámara lo examina. Para mí es muy difícil de prever eso, porque en el episodio previo, esto es bastante complicado, en el episodio previo el juez no había fijado una cantidad, había fijado un criterio que se llama pari passu, que sería aburrido y tratar de explicar en pocos segundos, y la Cámara le dijo, no señor, espere, no nos diga pari passu, díganos cuánto. Y ahí fue que el juez dijo 1.300 millones de dólares. ¿Qué postura crees que debe adoptar el gobierno de acá en más? Porque en las últimas semanas Cristina se mostró muy verborrágica en el tema. Algunos recomiendan que Argentina debería, por lo menos los funcionarios de más alto rango, evitar pronunciarse sobre el tema. Sí, yo creo que desde el punto de vista de las presentaciones, obviamente Argentina tiene que ratificar voluntad de pago, obviamente tendrá que ratificar la cuestión de esta oferta, porque además mucha otra salida no hay. Esto tiene que ver con algo que llevaría varios programas, que es cómo se encaró el proceso de renegociación de la deuda. Y efectivamente, nosotros estamos bastante acostumbrados en nuestro medio a la cosa de mucha vociferación. Y en otros lugares del mundo, particularmente en el Poder Judicial y en Estados Unidos, a nadie le gusta que lo aprieten, como decimos acá. Eso no quiere decir que los jueces, porque lo aprietan, van a reaccionar adversamente o no, pero yo creo que no agrega. Bueno, te voy a cambiar bruscamente de tema. Y justamente en las últimas semanas se viene observando una aceleración en el incremento del dólar oficial, ¿no? Que si uno se fija, la tasa de incremento ascendió al 22% si uno anualiza, ¿no? Claro. La tasa. ¿Crees que el gobierno está intentando contrarrestar el atraso cambiario que se viene registrando en los últimos años en la Argentina? Sí, yo creo que sí. O sea, sin modificar la política cambiaria o hacer un anuncio del tipo de devaluación y demás, es claro que la Argentina en los últimos años había estado más o menos moviendo el tipo de cambio un 7%. Si uno lo toma punta a punta en el último año está en 12%. Y si uno lo toma instantáneamente, es como un auto, ¿no? que venía en un promedio del 12, pero en los últimos kilómetros va al 22. Bueno, efectivamente, yo creo que el gobierno está haciendo una cosa artesanal, viendo cuál es la reacción, si hay más inflación, si hay más reacción y demás. Me parece que esta es un poco la política implícita, podríamos muy decir. Sintéticamente, porque nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué escenario ves para el 2013? Bueno, hasta ahora nosotros veíamos un escenario de crecimiento entre el 3 y el 4%, con dos grandes fuerzas de crecimiento, que son la recuperación de la economía de Brasil, que está creciendo muy poco este año, y la recuperación de nuestra producción y nuestras exportaciones agropecuarias. De cómo se resuelva el primer tema, que se ha instalado de nuevo en la agenda, también depende mucho que eso se concrete, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, con este análisis entonces, Jorge, nos vamos. Muchas gracias por haber estado acá. El análisis entonces de Jorge Todesca sobre la disputa con los fondos buitre, sobre la aceleración en la trayectoria del dólar oficial y también sobre las perspectivas de la economía argentina para el próximo año. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.